Queridos hermanos, el profeta Zacarías escribe en la primera lectura la profecía que acabamos de escuchar. Mirarán al que traspasaron. Y este texto se aplicará a Cristo. Sobre todo San Juan referirá esta profecía a Cristo que con su muerte, con su pasión, con su dolor, con su sufrimiento, lava todo pecado e impureza del hombre. Así lo escuchamos en la primera lectura. Mirarán al que traspasaron. Derramaré sobre la descendencia de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de piedad y de compasión, y ellos volverán sus ojos hacia mí, a quien traspasaron con la lanza. Harán duelo, como se hace duelo por el Hijo único, y llorarán por él amargamente, como se llora por la muerte del primogénito. Y en ese día será grande, y será grande el llanto en Jerusalén. En aquel día brotará una fuente por la casa de David y los habitantes de Jerusalén, que los purificará de sus pecados e inmundicias. Este texto, pues, que es un texto del Antiguo Testamento, repito, después se aplicará a Cristo. Mirarán al que traspasaron. Y es que Jesucristo, con su pasión, con su muerte, pero también con su resurrección, lavará ese pecado y esa inmundicia del hombre. Recuerden que estamos en el año de la misericordia. Las lecturas del domingo pasado eran precisamente una invitación a la conversión, al arrepentimiento, a la reconciliación con Dios y con los hermanos. Y siempre teniendo al centro la figura, la imagen de Cristo. Cristo nuestro Salvador, Cristo nuestro Redentor. En la segunda lectura, nuevamente escuchamos la carta de los Gálatas, como la escuchamos el domingo pasado. El domingo pasado nos hablaba el apóstol San Pablo sobre la justificación por medio de la fe, no por medio de la ley. Pero decíamos, somos salvados, somos justificados por la fe en Jesucristo, pero esa fe acompañada de obras buenas. Y hoy el apóstol va en la misma línea y dice, por la fe en Jesucristo y por nuestro bautismo, estamos transformados en la imagen de Cristo. De esta renovación nace la nueva humanidad en la que todas las diferencias desaparecen. Todos ustedes, dice el apóstol, son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues cuantos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, se han revestido de Cristo. Ya son hijos de la luz y tenemos que vivir como hijos de la luz. Y eso, insisto, es por la fe en ese Jesús que recibimos el día de nuestro bautismo. De tal manera que ya no debe haber diferencias entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres. Todos somos de Cristo, todos somos hijos de Dios. Y si ustedes son de Cristo, son también, termina diciendo el apóstol en la segunda lectura, descendientes de Abraham. Y la herencia que Dios les prometió les corresponde también a ustedes. Y el Evangelio que escuchamos. El Evangelio nos presenta tres temas. Es un pasaje hermoso. Cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y después la segunda pregunta, ¿y ahora ustedes qué piensan de mí? ¿Quién soy yo para ustedes? La primera pregunta pues es la definición de Jesús en las palabras de Pedro, porque los demás apóstoles le dicen una gran variedad de respuestas. Pues eres el profeta Elías, eres uno de los antiguos profetas que ha vuelto a la vida. Pero la respuesta de Pedro, tú eres nuestro Salvador, tú eres el Mesías,
tú eres nuestro Salvador. El segundo tema es el anuncio del sufrimiento y de la gloria que Jesús vivirá en Jerusalén. Antes de su pasión, o antes de su gloria, mejor dicho, antes de su resurrección, anuncia su pasión. Para ser el Cristo resucitado, glorificado, vivo, que celebramos cada domingo, antes es el Cristo sufriente, el Cristo de Viernes Santo. Y la tercera pregunta, el tercer tema que escuchamos en el Evangelio, es toda una catequesis sobre el seguimiento. Dirigiéndose a la multitud les dice: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y que me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mí, ese la encontrará. Volvamos a la primera pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Los apóstoles le responden. Unos dicen que eres Juan el Bautista, que eres Elías. Otros dicen que eres alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. O sea, quiere decir que no lo conocían lo suficiente. Tenían noción de él, pero lo confunden con algún personaje de la historia de la salvación. Y por eso la segunda pregunta va dirigida a los apóstoles. ¿Y ustedes qué piensan de mí? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y respondió Pedro: el Mesías de Dios, el Salvador de los hombres. Hay muchas preguntas a lo largo de la vida de Jesús. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas encontramos cómo Juan el Bautista manda a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que tenía que venir o debemos de esperar a otro? El rey Herodes también, después de haber escuchado lo que se decía de Jesús, también pregunta: ¿quién es este de quien oigo decir tantas cosas? La pregunta por la identidad de Jesús no es solo pues de los discípulos de Juan, ni de aquellos que han presenciado un milagro, ni del rey Herodes. Es el mismo Jesús que les dice a sus discípulos: ¿quién soy yo para ustedes? ¿Ustedes qué piensan de mí? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Son preguntas que Jesús hace con sinceridad. Jesús sabe que para encontrar una respuesta a la pregunta por su identidad, necesita de los demás, necesita de nosotros. Desde los otros y con los otros es como vamos a descubrir la propia identidad. Por eso les pregunta Jesús a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús presta oídos a las respuestas. Juan el Bautista, Elías, alguno de los antiguos profetas. Pero Jesús no queda satisfecho y vuelve a preguntar: ¿y ustedes que han estado conmigo, con quienes he convivido, quién dicen que soy yo? Y la respuesta de Pedro es una hermosa profesión de fe. El Mesías de Dios, el Salvador. Y esta respuesta sorprende a Jesús. Efectivamente, Jesús es el Mesías, pero todavía no es el momento de anunciarlo. Por eso Jesús ordena severamente: no se lo digan a nadie. Jesús se irá revelando poco a poco a sus discípulos y descubriendo quién es Él, qué tipo de Mesías será, qué es lo que Dios espera de Él. Por lo pronto, les confía a sus discípulos algo que desconcierta. Les anuncia su pasión. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado, que sea entregado a la muerte, pero al tercer día resucitará. O sea que el mesianismo de Jesús, queridos hermanos, pasa necesariamente por el dolor, por el sufrimiento, por la cruz. La vida tiene valor, se encuentra solo cuando se entrega por los demás. Pues a la luz de esta palabra de Dios que acabamos de escuchar, conviene que también nosotros nos preguntemos: ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Qué respuesta daríamos? ¿Como la de los discípulos?
Eres Elías, eres Juan el Bautista, eres uno de los profetas del Antiguo Testamento que ha resucitado. O nosotros a lo mejor contestaríamos, eres un gran pensador de la historia, eres un gran filósofo, eres un personaje importante de la historia, tan importante que marcaste la historia de la humanidad en antes y después de Cristo, en el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero la respuesta de todos debe ser la misma de Pedro: Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres nuestro Salvador. Pues que también nosotros, queridos hermanos, como Simón Pedro, podamos dar esa respuesta a Jesús. Pero cada uno en su corazón responda a esta pregunta. Si Jesús nos hiciera esta misma pregunta que les hizo a sus discípulos: para ustedes, con quienes he convivido, con quienes he estado, ¿quién soy yo para ustedes? Y cada uno respóndale en su corazón. Pues con esos sentimientos, queridos hermanos, vamos a continuar participando en nuestra Santa Misa Dominical.